Continuamos con Reto Proactivo y quiero siempre agradecer a Grupo Proactivo Mexicano AC y a Rojo Luz Espacios Ecoamigables por compartir con nosotros estos espacios y este set tan bello que tenemos. Retomamos el tema de la alimentación, de la nutrición y de nuestro panorama en México y creo que avanzamos un poco en la teoría, pero ahora llegamos al punto crítico de qué se está haciendo, ¿no? Por un lado tenemos esta ola de información, la cruzada por el hambre, ¿no? Vemos, uno va caminando y voltea, ya hay restaurantes con mucha conciencia. Hay por el otro lado, las organizaciones de sociedad civil están haciendo planes de que por cada vez que tú comes, compartes comida con otros. Me gustaría que me platiquen qué han visto ustedes que resulta o que no funciona, ¿no? Muy bien, bueno, pues te platico todas las iniciativas que está actualmente teniendo el gobierno. Pues bueno, te quiero decir de entrada que me parece que son formidables que se sumen, aunque el problema no empezó hace pocos años. Este problema de la alimentación y de la desnutrición en México, desafortunadamente, es un problema que se ha presentado por muchísimos años. Hoy yo creo que las reformas y las reformas políticas que se están haciendo en temas de reformas están apoyando, pero es un tema también de cultura. La verdad es que yo te puedo decir con total certeza que el gobierno solo no va a poder. Tampoco podemos solo las organizaciones de la sociedad civil, ni tampoco pueden solo las empresas. Sin embargo, uno de los escenarios que hoy veo que se están consolidando es que precisamente nos estamos dando cuenta que tenemos que trabajar todos en conjunto por este problema, porque al fin y al cabo todos pertenecemos a un mismo país. Hay una pérdida económica impresionante de todo el alimento que se está desperdiciando, ¿no? Te puedo hablar de un monto que supera los 100,000 millones de pesos de alimento que se desperdicia. Inclusive, un dato bien curioso es que la tercera parte de los basureros en México es de alimento que pudo haber sido comestible. Entonces, alimento hay. Ahora, ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno realmente en sus políticas públicas hoy ha determinado que, por ejemplo, el desperdicio del alimento realmente está prohibido. Sin embargo, en la práctica todavía se sigue desperdiciando mucho alimento. Como bancos de alimentos, te platico, estamos llevando al Congreso iniciativas donde se puedan tener también incentivos mucho mayores en temas fiscales de las empresas que se sumen a apoyar este problema nacional. Y estamos esperando que realmente estas políticas públicas tengan trascendencia en que el gobierno, quien rige muchos lineamientos de operación en estos sentidos, apoyen a las empresas. Después también puedan sancionar a las empresas que estén desperdiciando el alimento. El alimento se desperdicia inclusive a veces por temas solamente de precios y demandas del producto, ¿no? A veces hay tanta cantidad de producción, por ejemplo, en las huertas, pero si el producto es gourmet, entonces se tira para nivelar solamente su precio. Imagínate nada más de lo que te estoy platicando, ¿no? O sea, es un tema terrible de que solamente para que el producto cueste más, lo estamos tirando. Y entonces obviamente es un ciclo vicioso porque el producto hacen que cueste más para que sea más selectivo y por lo tanto no todos pueden tener acceso a ese producto. Y te hablo de situaciones, por ejemplo, como de jitomates gourmet, cebollas, vegetales que son de la canasta básica. Entonces, bueno, yo creo que lo que estamos haciendo hoy no se soluciona de la noche a la mañana, pero empieza con la voluntad de las personas. Yo siempre he dicho que tenemos que ser personas ayudando a las personas y entonces, ¿dónde se encuentran las personas? En las empresas, en el gobierno, en las organizaciones de la sociedad civil, inclusive a veces como desde casa, una persona debería ser consciente de no desperdiciar el alimento. Sabes que, José Miguel, tocas un punto importante porque a veces necesitamos identificar qué fortalezas, qué habilidades, qué podemos hacer para impactar, es decir, no todos tenemos la misma especialidad. Creo que algo que estamos compartiendo hoy en día es súper valioso para nuestros televidentes en el sentido que es cambio de hábitos, o sea, es despertar y escuchar estos números que tú das, bueno, impacta muchísimo y decir, y de verdad hoy por hoy nadie hace el cambio, o sea, ¿cómo puede hacer, no? Entonces, tal vez detectar yo como persona a quienes puedo impactar, a quienes puedo donar. Creo que todo el mundo tiene la cultura de donar al vecino, a la persona que ves en la calle, pero creo que también las organizaciones de la sociedad civil son altamente especializadas en ciertos puntos del proceso. Giovanna, en tu intervención social, comunitaria, ¿cómo lo has logrado tú? Pues mira, la idea que nosotros tenemos es que como bien dice José Miguel, mucho de lo que hemos participado ha sido en la Red de Agricultura Mexicana, que este año fue el año de la agricultura familiar, ¿no?
Y mucho de lo que se plantea es esta idea de que se está produciendo alimento, ¿no? Y a quién va a estar dirigido el alimento, el control de precios, la dificultad que tienen los productores para colocar sus productos. Entonces, digamos que en zonas rurales, que podrían ser las principales productoras de alimentos, la problemática se está viendo como el campo no da dinero, ¿no? Y hay un mensaje, ¿no? de producción, cada vez se necesita más dinero y no hay por el tema de agricultura. Entonces, bueno, nosotros hemos dedicado este tiempo a conjuntarnos con proyectos productivos, que las personas puedan producir sus propios alimentos en casa. Eso es como una de las partes que hemos tenido y que hemos considerado para nuestras intervenciones, ¿no? Es una asociación que se especializa en ello, pero la idea es dar ese acompañamiento. ¿Para qué produces alimento en una huerta que no vas a consumir? ¿Qué te dan esos alimentos que quieres producir? ¿Cuál es tu necesidad, ¿no? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué si se da en la zona? Ir conjuntando todas estas partes para que se aproveche lo que se produce, porque ya decía José Miguel, mucho del alimento que desperdiciamos tiene que ver en países en desarrollo, con esta cadena productiva en las primeras etapas, ¿no? Desde que se recolecta ya se perdió una parte, luego en el transporte, y luego cómo se almacena y hasta que llega al mercado, hay una serie de pérdida de alimentos, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte. La otra es que yo creo que como personas, bien decías, ¿no? Hay que empezar de uno a uno y eso es muy importante. Nosotros la comunicación en este sentido de nutrición, es decir, bueno, planea tu comida, si vas a algún lugar y te van a servir una porción grande, ya lo sabes, pide menos, ¿no? No veo a nadie que diga, no, pues aquí no se sirve menos, no. O sea, generalmente puedes ir tomando estas pequeñas acciones, que cada vez haya menos desperdicios en tu plato, que tú lo puedas ver. En tu casa, ¿no? Llega el fin de semana y ya no se hizo todo lo que tenía planeado. ¿Por qué? Porque el jueves ya no comí, el miércoles salí. Entonces, todas estas cosas pues van afectando, ¿no? al problema y van sumando. Yo creo que cada quien puede ir tomando una acción con esta información que hemos dado. Ahora, respecto de las políticas que habías comentado, desde mi perspectiva hay una falta de enfoque en las políticas, porque creo que sí debemos enfocarnos como a sectores de la población y ver el potencial de las personas, ¿no? Hay personas que a lo mejor no necesitan que se les mande los alimentos, sino que se genere un mercado interno, ¿no? Que la misma comunidad se muevan, de los que sí pueden producir, entonces esos mismos puedan abastecer algunos programas comunitarios, escuelas, para los desayunos, ¿no? Incluso comedores. Yo sí veo una oportunidad ahí de sustentabilidad. También veo una oportunidad en áreas urbanas, ¿no? Ha faltado como este impulso al no desperdicio de alimentos, al consumo de alimentos sanos, y pues hay una como deficiencia de esta información que pudiera estar llegando a los mismos medios. Son un medio como muy muy fuerte para impactar a las personas en este sentido. Eso creo que podría ayudar mucho, ¿no? Y es importante cómo lo presentas, o sea, lo haces ver como un poco fácil, pero entonces me concerna otra parte que ya lo han hablado muchas organizaciones de la sociedad civil. Cada vez estamos más lejos de nuestro alimento, es decir, de esta cadena que tú hablas, hay muchísimo desperdicio. Por el otro lado, el que tú tengas comida hoy en día y vayas al supermercado, ya son tantos los procesos que implica tener accesibilidad a la comida. Y otro punto que me preocupa es hasta qué punto gobierno o nuestro país está preocupado por invertir en el campo, en estas personas que tienen desnutrición de entrada y que son los responsables de crear el alimento y estarlo cultivando. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, en temas de campo realmente, Alona, yo te puedo platicar que falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. La verdad es que hay proyectos que el gobierno actualmente está teniendo, pero son ya no con un enfoque totalmente sustentable en la alimentación. Yo creo y estoy seguro que todo proyecto que genere una dependencia está llamado al fracaso. Y muchas veces, sin quitar el mérito que tienen algunos comedores, algunas estancias donde la gente puede llegar a comer, pues es un tema muy meritorio, pero no genera precisamente esa cadena sustentable de qué va a pasar el día de mañana con esas personas.
necesitamos pensar en primer lugar en los proyectos que sean sustentables para que la gente pueda emplearse, la gente pueda capacitarse para tener un trabajo formal, la gente pueda tener desarrollos en sus propias casas, por ejemplo, de sustentabilidad pues del propio círculo familiar. Y donde hay alimento y donde más se desperdicia efectivamente es en el campo. El campo hoy creo que tenemos un campo muy rico, tenemos una agricultura muy rica en la variedad. La verdad es que la cantidad de productos que hay en México pues es impresionante, pero muchas veces mucho producto se queda sembrado y ahí mismo en la siembra se desperdicia. Muchísimas toneladas. ¿Por qué? Porque a veces la gente no tiene el apoyo y resulta más caro levantarlo del campo a dejar que se desperdicie. Eso es algo muy triste, porque se quedan muchísimas hectáreas hoy en día sembradas, desperdiciadas después de un tiempo, porque no tuvieron los apoyos en infraestructura, en el empleo de la gente que está trabajando como jornaleros, y entonces eso hace que realmente el campo tenga mucho que dar, pero lo tenemos limitado. Y creo que José Miguel es un buen punto para cerrar un poco las conclusiones de esta plática que tuvimos. Creo que punto número 1, debe de haber tecnología, debe de haber visión, debe de haber innovación y llamar a todos que puedan aportar al campo con esto. Segundo, debe de haber un panorama real acerca de cómo podemos reaccionar, acercarnos a organizaciones de la sociedad civil, buscar los bancos alimentos de nuestra ciudad o desde el lado de empresario empezar a hacer una política de donación, un cambio y fomentarlo dentro de mis redes. Acabamos de concluir un poco este panorama de qué está sucediendo en México en temas de alimentación, desnutrición. Nos vamos a ir a corte comercial y regresando exploraremos más a fondo en soluciones específicas que ha tenido Educomal y Banco de Alimentos en pro de esta causa. Regresamos.